hablando acerca de lo que es sanidad interior, la importancia de la sanidad interior y cómo esto influye directamente en lo que es la liberación de nuestra vida. Vamos a ir al Salmo 103, verso 3 al 6, vamos a leerlo, pero en la traducción lenguaje actual. Dice: mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Amén. Amén. En la Reina Valera 1960 dice que Él es el que sana todas mis dolencias. Y acá lo habla de que Él es el que devuelve la salud. Ahora, yo veía que hay una diferencia entre lo que es curar y sanar. El curar tiene que ver con resolver un padecimiento físico. Curar es resolver una enfermedad, un tema de una afección se resuelve a través de una curación, se cura a la persona a través de un medicamento en cuanto a un tema físico. Pero la palabra sanidad es más profunda porque sanidad tiene que ver, o cuando hablamos en la palabra, hacen la diferencia entre las dos cosas, porque lo que es sanidad habla no solamente de que la enfermedad se atiende y se resuelve, sino que también esto produce una paz, un gozo, una estabilidad que es a nivel emocional y a nivel mental. Eso tiene que ver directamente con nuestra área espiritual. Entonces nosotros vemos en esta palabra, en este salmo específicamente, cómo se habla del asunto del tema de la sanidad y que la sanidad en este pasaje está ligada a lo que es la sanidad emocional y a lo que es la sanidad en los pensamientos. Dice que Dios es el que perdona todo el mal que se ha hecho y que Él es el que devuelve, el que restaura la salud, y dice que Él libra de la muerte y llena de amor y de ternura. Yo quiero que miremos Lucas 10, 30 al 35, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Lucas 10, 30, 35. Dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Luego dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al siguiente día sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, diciéndole lo siguiente: cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Nosotros veíamos la semana pasada la historia de una mujer que padecía una enfermedad, una hemorragia constante. Y veíamos cómo para Dios fue tan importante que ella quedara sana a nivel físico, pero también que fuera restaurada a nivel emocional y que fuera restaurada su posición dentro del pueblo como una mujer que ahora tenía la oportunidad de vivir una vida totalmente diferente después de su restauración. Aunque para muchas personas quizás quisieran verla de la misma manera como venían viéndola durante 12 años atrás, algo era cierto, y es que en su vida había ocurrido el milagro de la sanidad, la restauración y la restitución. Y también era algo cierto, y es que ante los ojos de los no religiosos, de los que confían en Dios, de los que también caminan en el camino de la sanidad, de la restauración y de la restitución, esta mujer era una mujer completamente nueva, ¿sí? Porque hay una diferencia. Cuando una persona es sanada y es restaurada y es levantada por Dios frente a los religiosos, los que se resisten, porque hay gente que es asesina de la gracia, asesinos y perseguidores del gozo,
Hay gente que persigue todo lo que es fruto del Espíritu Santo y muchas veces los que lo persiguen se amparan bajo el nombre de una religión para perseguir el gozo en otros, para atacar el gozo y el llamado y la administración de Dios y el poder de Dios en otras vidas. Y aunque eso pasara en ella, algo era cierto, y es que tanto para ella como para aquellas personas que habían podido experimentar lo mismo que ella había experimentado, sanidad, restauración y restitución, ella ya era diferente. Miren, decía algo en cuanto a Ruth. En el capítulo 2 dice, Boaz le habla a ella y le dice: ante los ojos de mi pueblo tú eres una mujer virtuosa, ante los ojos de mi pueblo. Tal vez cuando se habla de pueblo no se está hablando a nivel general de toda la nación, sino de pueblo. O sea, se está hablando de la gente que ama a Dios, que aunque pueden muchos habitar el mismo lugar geográfico, no todos aman a Dios de la misma manera. Y cuando vos hablas sobre ella una palabra prácticamente de restauración y de restitución sobre Ruth, se está diciendo ante los ojos de los que entienden, porque para muchos Ruth seguía siendo la moabita y como la desconocían, quizás para muchos ella era la idólatra, la adoradora de Quemos, de Moloch, y la tenían tildada y rotulada. Pero frente a aquellas personas que habían reconocido en ella la gracia de Dios, ella era para Noemí mejor que 7 hijos varones. Eso era Ruth para ella, para su suegra, y no solamente para ella, también para las personas que habían experimentado un episodio de dolor y que también habían experimentado lo que es sanidad, así como lo estaba experimentando Noemí a través de la vida de Ruth, su nuera. Entonces, en este mismo orden, la mujer que recibe el milagro de sanidad de la que hablábamos la semana pasada ha sido restaurada ante todos, pero mucha gente se va a quedar con la imagen que quieren tener de ella, y es algo para lo cual nosotros debemos estar preparados. Porque no todo el mundo va a aceptar que nosotros somos hijos de Dios. No todos van a aceptar que nosotros somos pueblo escogido. No todos van a aceptar que nosotros somos siervos del Dios viviente. No todos. Por una u otra razón, muchos nos van a descalificar. Pero lo importante y lo más valioso para nosotros acá es entender que delante de los ojos de Dios y de los que se han logrado conectar con el milagro de la sanidad y de la restauración, para esas personas nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús. Entonces veíamos en el Salmo 103 que Dios perdona todo el mal, dice el salmista. Dios es el que perdona todo el mal que ha hecho, porque mucha gente no va a estar en condición de perdonar el mal y los errores que tú has cometido en tu pasado. Por eso lo dice claramente el salmista: es Dios el que me perdona. Inicia diciendo así, cuando empieza a hablar el tema, a abordar el tema de lo que es sanidad. Dice: me devolvió la salud, me restituyó y me restauró en mi salud. Pero primero habla de perdón y luego habla de sanidad. Acá en este pasaje se aborda de esta manera. Por eso yo les decía la semana pasada o antepasada que estos temas están íntimamente ligados. El tema de la sanidad con el tema de la liberación están ligados por completo. Tanto así que el Señor le decía a la gente: tus pecados te son removidos, te son perdonados, vete y no peques más. Era la advertencia, porque es necesario entender esto también, que hay un llamado a no seguir pecando, porque el mismo Señor decía: no hay sea que venga algo aún peor, porque hay muchas consecuencias por causa del pecado. Y hay otras situaciones, como en el hombre que no tenía ojos, que había nacido sin ojos, al cual le querían encontrar una explicación de la situación, y el Señor Jesús dice: no pecó él, tampoco fueron sus padres. Esto ha ocurrido y Dios lo permitió para que la gloria de Dios se manifieste sobre él. Y entonces tenemos que entender, porque finalmente el hecho de haber nacido bajo esa condición, el hecho de esta mujer, en cuanto al hombre que nació sin ojos, haber nacido en esa condición, en cuanto a la mujer haber padecido 12 años esta enfermedad,
en cuanto a esas dos situaciones, sí o sí es algo doloroso, tanto como es doloroso para aquellas personas que están viviendo las consecuencias de su pecado por una mala decisión. Finalmente, en ambos casos es doloroso. La buena nueva es que Jesucristo viene a sanar corazones quebrantados, a liberar a los cautivos y a liberar a los presos. Esa es la verdad que nosotros tenemos, porque en ambos casos el estar privado de la libertad es algo que duele y afecta. Entonces acá el salmista lo deja claro. Él es el que me perdona, Él es el que me devuelve la salud. ¿Y por qué hablamos de esto antes de hablar de lo otro? ¿Por qué? Porque en la parábola, esto ya no es una historia como lo fue el hombre sin ojos o la mujer con el flujo de sangre o la historia de Ruth, que son cosas que hemos hablado acá. En el caso del buen samaritano, no es una historia puntual, aunque está basada en hechos reales. No hay mejor historia que la que se basa en hechos reales, no hay mejor película que la que es basada en la realidad. Y esto está basado en hechos reales, aunque en el momento que el Señor transmite esta enseñanza usa una parábola. Y una parábola es una comparación de algo que la gente conoce y entiende para enseñar el Señor algo de la gente que desconoce. O sea, el Señor introduce en medio de una historia algo que la gente y el pueblo conoce, algo que es normal de su cotidianidad, para transmitirles algo, una verdad espiritual que ellos hasta ese momento tal vez desconocen, y tiene que usar como herramienta una parábola. Eso es una parábola. Entonces el Señor, para aclararle a alguien conocedor de la ley, que se acerca y dice, ¿qué debo hacer para estar bien con Dios? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios, y le habla el mandamiento, el primer mandamiento. Luego le dice, hay otro mandato parecido, es importante también cumplirlo, porque se trata o se basa en el amor, y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley. Y entonces el hombre, queriendo zafarse de la situación, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque a la gente le gusta el que saca excusas, siempre va a encontrar. El que está acostumbrado a vivir bajo la ley de las excusas, por algún lado va a encontrar una excusa para... Ustedes saben que muchas veces los abogados, para favorecer a sus clientes, se van al margen y se van raspando a la ley, se van por el borde de la ley para no salirse, pero con tal de llevarla al extremo, para cobijar a su clientela. Y encontramos el caso de un hombre que quiere irse como al filito de la ley. ¿Pero quién es mi prójimo? Queriendo decir, yo le hago bien a este, pero a este no. Haciendo acepción de personas, cuando el Señor claramente ha dicho, yo no hago acepción de personas. El que a mí viene, yo lo acojo, yo lo recibo. El que viene con un buen corazón, con una buena actitud, es recibido por Dios. El que viene en humildad. Entonces acá el Señor empieza a hablarle de una historia, y me encanta porque esta historia fue el discurso final inclusive que usó Martin Luther King antes de partir de este mundo a manos de los asesinos que le quitaron su vida. Me encanta porque esta parábola que el Señor está emitiendo acá usa un lugar que era completamente conocido para el pueblo, y se habla de un Jericó y se habla de Jerusalén. ¿Qué es Jericó? Vamos a hablar de Jericó. Para nosotros, Jericó es el lugar del paganismo. Es el lugar de nuestra vida pasada. Es el lugar que obligatoriamente todo creyente que quiere pasar a poseer la bendición y la tierra prometida de Dios tiene que vencer y dar de baja. Es algo en lo cual nosotros tenemos que estar conscientes, y es que debe dársele de baja al Jericó espiritual si nosotros queremos tener acceso a la tierra prometida. Es un camino obligado para todo creyente, es un camino obligado para conquistar lo que Dios tiene delante de nosotros. Jericó es el lugar del paganismo, es el lugar de la idolatría. Jericó se conoce como el lugar o la tierra de las palmeras, ¿se acuerdan? Es el lugar de las palmeras. Nos habla de un lugar de mucho fruto, de abundancia, de comodidades, hablándolo a nivel económico, de lingotes de oro, de mantos babilónicos, ¿se acuerdan?
aquel que agarró y escondió. Ese lugar que tiene que ser vencido no es el lugar donde nosotros vamos a agarrar ciertas cosas que de allí sí nos gustan y nos parecen para esconderlas debajo de nuestra casa, de nuestra vida, en lo más profundo de nuestro corazón. Jericó es el lugar que por Dios ha estado destinado a la destrucción. No es un lugar con el cual nosotros podemos estar jugando ni haciendo alianzas. No es un lugar para congraciarnos. Es que no me parece del todo malo, porque el hecho de traer el manto babilónico, que fue lo que causó la caída en la toma Hai, el hecho de traerte un manto babilónico a tu casa implicaba que tú te estabas contaminando con la adoración. Era un manto que se usaba dentro de la adoración idolátrica, de la prostitución idolátrica dentro del templo. Era un manto muy fino, muy bordado, eso sí, muy elaborado, muy artesanal, demasiado valioso, pero como quiera era un manto que estaba implicado en todas las orgías, en todo el culto paganismo. Usted sabe que dentro de este pueblo se tenía por práctica entregar a los hijos, hijas, a una edad muy temprana para el servicio del templo. Ana le pidió a Dios un hijo y le dijo: Señor, si tú me lo entregas, te lo regreso, porque tú no le das nada a Dios. Nosotros a Dios le devolvemos de lo que Él nos ha dado, como dijo David: de lo recibido de tu mano, a ti damos. Nosotros no le estamos dando a Dios. Nuestro tiempo no es nuestro, es de Él. Nuestra voz para cantarle no es nuestra, es de Él. Nuestras ofrendas, nuestro servicio es de Él. Todo. No podemos recibir nada que no sea de Él. Y entonces en este orden nosotros vemos que Ana entrega a su hijo y lo consagra a Dios. Pero en este lugar se tiene por práctica ofrendar a sus niños desde que son pequeños para el servicio dentro del templo. ¿Qué implicaba esto? Que cada niño que llegaba al templo se disponía al servicio del santuario. Y el servicio consistía en que el niño representaba una ofrenda monetaria para el templo. ¿Cómo? Un niño, una ofrenda, porque al niño le prostituían, a la niña le prostituían. Y el dinero de la prostitución de los niños era consagrado para los ídolos de ese lugar. Se adoraba a Astarte en este lugar, la diosa Luna, que era consorte de Baal. Se practicaba toda clase de abominación, de aberración, algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. En menos de un mes acá han salido una cantidad de noticias devastadoras. Arrancamos con la violación y asesinato de una nena de 12 años a manos de una persona que aparentaba todo menos ser un asesino, un violador. Estamos viendo el escándalo por medios de comunicación, cuando pasan unos cuantos días y sale otro escándalo a la luz. Un nene de 2 años violado y asesinado por aquel que debía ser quien debía protegerle y guardarle. Estamos en ese escándalo y sale a la luz una nena de 7 años. 7 años torturada por su abuela y su abuelastro. Violentada, abusada, torturada. Y gracias a Dios los vecinos hablaron y lograron rescatar a esta niña. Tenían un culto en esa casa, había un altar pagano en esa casa, donde a la niña le tenían fracturada su piernita, una nenita de 7 años que tú dices, está mudando sus dientecitos, está cambiando de dientes y está sin dientes. Pero resulta que la niña está sin dientes no porque esté mudando normalmente de dientes, sino porque sus dientes los han sacado con pinzas, con alicates en carne viva, donde le han arrancado las uñas con pinzas, donde la han golpeado, le han quemado todo su cuerpecito. Una nena acá de 7 años. Y estamos mirando esa abominación y esa aberración cuando estamos tratando de asimilar tantas malas noticias que están pasando y luego sale un escándalo. Un padre asesina a sus 2 nenes, a sus 2 bebés, los tortura, los golpea y luego los mata, su propio padre. Esta semana ocurrió y todo esto ha pasado en menos de un mes. Un mes que para el mundo ha sido consagrado a Satanás,
donde más cultos satánicos se han levantado, donde se ha levantado una atmósfera de adoración a Satanás, donde se celebra Halloween, donde se dan ofrendas humanas, donde se ofrendan animales, donde se violan personas. Estamos viviendo bajo un sistema completamente depravado. El sistema que gobierna este mundo caído es un sistema de depravación, un sistema al cual nosotros tenemos que hacer frente y resistencia, porque esto viene desde el alto gobierno, donde desde el gobierno se promueven leyes, se promueven, y no es un secreto. Y no podemos desconocer la verdad, y acá necesitamos tener una postura radical. Acá no podemos ser gente diplomática ni política, que quieren congraciarse y quedar bien con todo el mundo. Acá no podemos tener esa postura, o estamos con Dios y su palabra, o definitivamente no estamos con Él y estamos con el mundo y el príncipe del mundo. No hay un punto medio, pero encontramos mucha gente que se profesa creyente militando entre dos aguas, congraciándose, pasando por alto. Pero es que el lingote de oro, es que el tipo que traía el lingote de oro no entendía de dónde procedía el oro. Hoy lo leía, hoy yo leía en mi devocional, donde decía el Señor: el oro para ustedes fue un problema. El oro, que fue una bendición traída a sus vidas, el oro para ustedes se convirtió en un problema, porque con ese oro fabricaron lo abominable. Y es lo que estamos viendo, gente que quiere traerse de Jericó lo que le agrada, lo que sí le parece. Esto me parece, no es tampoco tan malo, pero ¿por qué ser tan religiosos? Pero es que son demasiado exagerados, pero es que ya están como muy fanáticos, pero ir a la iglesia, pero hacer todo. ¿Pero qué pasa? Y los que no caminan en el tema de la sanidad nunca van a entender ni a reconocer aquel que fue sanado por la gracia y restaurado por la misericordia de Dios. Por eso no podemos desgastarnos, ni frustrarnos, ni dolernos, ni amargarnos, porque hay gente que nunca lo va a entender. Porque es gente que abrazó la religión y el fariseísmo, pero no abrazó la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que discernir en este punto qué es lo que tenemos que obedecer, porque no es tiempo para andar jugando, no hay tiempo para perder. Entonces veíamos que acá se habla que había un hombre que estaba camino entre Jericó, y estaba entre Jerusalén, Jericó, el lugar del paganismo, de la diosa Luna, Astarte, las prácticas inmundas, el pecado que debe ser vencido, todo en Jericó. Y está Jerusalén, Jerusalén, que es ciudad de luz, ciudad de paz, ciudad de adoración, lugar de comunión con Dios, lugar donde el templo está, donde la presencia, el arca, la administración, la ofrenda, donde se adora a Dios, donde hay paz. Jerusalén y Jericó son opuestos. El tema es caminar entre esos dos lugares. Caminar entre esos dos lugares nos va a acarrear a nosotros consecuencias devastadoras. Y hay mucha gente que está caminando entre esos dos lugares, entre Jericó y Jerusalén. Y por eso su corazón vive enfermo, por eso su corazón está herido, como lo leíamos la semana pasada o antepasada. No hay nada sano, la herida está abierta, le falta sanidad, la llaga está expuesta. Porque algo que se hace evidente cuando una persona no está sana es que las llagas se dejan ver. Tú conoces a una persona cuando está herida nomás por su manera de hablar, por su manera de reaccionar frente a todas las cosas. Todo le hiere, todo les duele, todo les molesta, todo les incomoda. No es que no diga yo que no pueda incomodarte, dolerte algo, no, es válido. Pero que todo te duela, que todo te saque de tu estado de paz, que todo te irrite, que todo te cargue, o sea, eso ya es un tema de falta de sanidad interior. Y falta sanidad interior cuando una persona está entre Jerusalén y Jericó. Caminar sin radicalidad. Dice que este camino se conoce como la ruta sangrienta, porque era una ruta apetecida por los ladrones. El ladrón vino a robar, vino a matar, vino a destruir. Dice que en esa ruta se escondían los ladrones.
para acechar a los viajeros, a los que se iban de Jerusalén y después bajaban a Jericó, y que después de pasarla, entre comillas, como decía nuestra, no puedo decir nuestra, la señora vicepresidente, van a pasarla bueno, y después de estar por allá en su rollo de Jericó y subir nuevamente a Jerusalén, eran asaltados. ¿Por qué? Porque venían entonados, porque venían con desequilibrios, porque ya no tenían sobriedad, porque no había carácter, porque no había plomo. Es lo que te roba Jericó, porque el poder corrompe a mucha gente. Poder sin un corazón sano corrompe a las personas. Dinero, recursos económicos y materiales corrompen a una persona cuando su corazón no está sano. Belleza física y juventud sin un corazón sano corrompen una vida. Y es lo que se ve, es lo que se ve, es lo que purula y abunda en este tiempo más que en cualquier otro tiempo. Es triste lo que estamos viviendo. Es triste, pero es que el problema es que la gente está militando entre dos aguas, está entre un Jerusalén y un Jericó sin decidirse con radicalidad. Se necesita un pueblo radical, se necesita personas que digan, me voy con Cristo, pase lo que pase. Como cantábamos la semana pasada en el concierto, caminaré, no importa la tormenta, no importa lo que venga, ¿se acuerdan? Porque es que yo pensaba ese día y mi corazón se quebraba, porque cuando yo era niña, yo cantaba esa canción. Cuando yo era una niñita la cantaba, y fue la canción de mi encuentro con Dios. Y yo lo cantaba y me quebraba cantando, y yo le decía, Señor, no importa la lluvia, no importa la tormenta, no importa lo que venga, junto a ti quiero estar. Y cuando la volví a cantar, después de pasar todos estos años, yo le decía, Señor, es verdad, ha pasado lluvia, ha pasado tormenta, ha pasado mucho, y acá estamos, tú has estado conmigo para sostenerme. Miren, necesitamos centrarnos en lo que es devoción a Dios, ser radicales. Ya no es tiempo para caminar en esa incertidumbre. Entonces dice que lo que le pasó a este tipo fue que cuando bajaba de Jerusalén, fíjense, bajaba del lugar de la presencia, acá nos lo plantea el Señor claritico. Salió del lugar de la paz, abandonó Jerusalén, bajaba. Jerusalén estaba alto, porque estar con Dios a ti te pone, dice, con Cristo en los lugares celestes, te pone en un lugar de honra, de dignidad. Te pone en un lugar diferente, aunque el mundo y Satanás dispare contra tu mente haciéndote creer que tú no tienes autoridad y que tu lugar no es eminente, porque si es eminente el lugar que tenemos. Somos embajadores de nadie más, de nada más y nada menos que de Jesucristo. Somos embajadores. Y usted sabe, y yo sé, por política conocemos que cuando hay un embajador y alguien toca al embajador, tocó toda una nación. Cuando una nación toca a una embajada o a un embajador, violó la soberanía de otra nación. Métanse con un embajador, métanse con una embajada, que se meta el que sea, pero cuando lo hacen, aunque aparentemente la embajada se ve pequeña, aunque la embajada se ve como parte de la misma nación, del mismo pueblo, en el mismo barrio, con tal vez la misma gente transitando, las mismas placas de carro alrededor, tal vez la calle afuera no es muy linda, como lo es tal vez en su nación, pero es una embajada, como quiera, le guste a quien le guste o no, es una embajada. Y aquel que atente contra esa embajada, violó la soberanía de una nación. Y se arma un conflicto impresionante. Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo. Embajadores, aunque Pablo dijo en algún punto, soy un embajador en cadenas, aunque muchas veces nos toque predicar en situaciones completamente adversas y complicadas, pero no por eso dejamos de ser lo que somos en Dios. Somos embajadores. El tema acá es que el hombre bajó de Jerusalén y empezó a descender hasta Jericó.
Y es acá el problema. Dice que cuando decidió descender, cayó en manos de ladrones. Es lo que la gente no ha querido entender. La gente no entiende que cuando se aleja de Jerusalén, el lugar que provee paz para ellos, que es la presencia de Dios, el lugar donde se ministra la adoración y el servicio a Dios, que cuando deciden abandonar el lugar de ofrenda, de comunión, de intimidad con Dios, y no solamente con Dios, sino con el mismo pueblo. Cuando la gente decide abandonar esa unidad, esa comunión, para ir hacia Jericó, porque es que Jericó tiene ciertas cosas que son llamativas, sí o sí lo son. Cuando las personas deciden caminar por ese lugar que los expone a los ladrones, dice que cayó en mano de ladrones. Dice que lo golpearon, le robaron todo, inclusive le robaron la ropa, porque Satanás, y acá no vamos a hablar de ropa ni de cosas físicas, Satanás lo que quiere robarse siempre en una persona es el manto que Dios ha puesto sobre él. Fue así tanto que los hermanos de José le quitaron el manto. La vieja que quería hacer caer a José le quitó fue el manto. Porque Satanás no solamente viene a apagar los dones que una persona tiene, como a ensombrecerlos o a entenebrecerlos. No viene solo a eso. Él viene para despojar a las personas del manto de autoridad que Dios les ha entregado. Porque cuando una persona pierde el manto, empieza a caminar desnuda, en vergüenza, pierde todo. Porque se encuentra sin una identidad clara de quién es, de a lo que vino a hacer en esta tierra. Se distorsiona por completo su dignidad, porque empieza a cubrirse con cualquier cosa que se le apareje por el camino con tal de tapar su vergüenza. Satanás viene por tu manto, Satanás viene por tu ropa, porque el Señor nos hablaba la semana pasada, nos ha vestido nuevamente como vistió al sacerdote. Entonces Satanás va a querer quitar lo que Dios nos entregó a nosotros por derecho como hijos de Dios, tenemos ese derecho. Entonces acá vemos que al tipo lo han golpeado, dice que lo dejaron medio muerto, porque usted ve la gente caminando, son prácticamente zombificados. La gente anda como zombies por la calle. Están vivos y tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Se acuerdan el mensaje a la iglesia en Apocalipsis? ¿Tardís? ¿Sí? Cuando le dice, tú tienes fama de estar viviendo, pero tú no vives. Tú estás en muerte. Tú aparentas tener una vida, pero tú estás muerto. Dice que el tipo estaba medio muerto, tirado y golpeado. Y acá nosotros vemos cómo empiezan a pasar ciertos personajes. Primero pasa un sacerdote, luego pasa un levita. Y acá nosotros debemos entender algo. Y es que nunca la religión te sana. Nunca la religión va a sanar a nadie. Encontramos un montón de gente religiosa abrazando Biblias gigantes, hablando grande de la Biblia. Un poco de gente farisea, gente inclusive haciendo obras externas. La religión no salva ni sana. Por eso luego vemos a esos grandes religiosos violando niños. Luego vemos a esos religiosos abusando de mujeres, abusando de su autoridad, del poder que tienen. ¿Por qué? Porque la religión solamente aquieta un poco la conciencia muerta de la persona. Lo que se necesita es un cambio interno, no que se calle la conciencia, la voz de la conciencia por un tiempo a través de la religión. Entonces pasa el sacerdote que tipifica la religión tal cual como la vemos ahorita, una religión que está viciada por la apostasía. Es lo primero que pasa. El tipo está enfocado en su propio proceso, así es de que no le importa a nadie. Es la religión en su máxima expresión de apostasía. Pasa un levita, la ley que solamente muestra los errores que tú tienes, la ley que solamente pone en evidencia lo malo que tú eres, lo imperfecto que tú eres, la ley todo el tiempo, constantemente ley. Pasa el levita,
Pasa el levita. Y el levita absolutamente cero. El levita no hace absolutamente nada. Lo ve como quiera y sigue de largo. Porque la ley pone en evidencia lo mal que tú haces, pero nunca la ley te va a sanar. La ley no sana. De hecho, lo que viene a sanar es la gracia, y la ley, después de que la gracia te sana, te dice sí, cómo tienes que vivir, cómo tienes que actuar, cómo debes respirar, cómo debes caminar, a dónde debes caminar y a dónde no ir. Pero como tal la ley, el levita que representa la ley del Levítico, tampoco, ellos siguen de largo porque conocen la ley, los dos conocen la ley, pero no desconocen la gracia y desconocen el amor de Dios. Y se acerca un samaritano. Dice que en este punto llega un samaritano. Él conoce la ley, no solo la conoce, sino que vive la ley. Él la vive, la practica. Y acá es donde va. Dice que él sanó, se acercó. Lo primero que hace es acercarse. Y miren, gloria a Dios, porque el Señor se acercó a nosotros en el peor momento de nuestras vidas. Cuando de verdad lo necesitábamos, no llegó antes, no llegó después, llegó en el momento justo a nosotros, porque en realidad que sin Él nos moríamos, no había vida para nosotros. De verdad que si no hubiéramos conocido al Señor en el momento que lo conocimos, quizás ni siquiera estaríamos con vida para esta hora. Tal vez no tendríamos vida en este momento. Y el Señor llegó a nuestro camino y dice que Él se acercó. Luego habla de que le curó. Y acá es donde vamos. Lo primero que hace es atender lo que está mal en Él. Dice que empezó a curar las heridas. Pero luego más adelante nos habla del proceso de sanidad. Ya lo vamos a ver. Dice que lo curó con vino y lo curó con aceite. Y tanto el vino como el aceite tienen una misma característica. Las aceitunas se arrancan para ser maceradas y molidas, machacadas, procesadas por completo en el Getsemaní para que produzcan para que produzcan aceite. El aceite sana dolor. El aceite sana dolor. El aceite quita dolencias. Pero lo primero que dice que usó fue vino. Y el vino tiene la misma característica. Las uvas son por completo arrancadas de la vid, del viñedo, llevadas al lagar, algo similar a la piedra de Getsemaní, donde son pisoteadas, aplastadas y maceradas hasta que producen vino. Se produce. Y el Señor lo que está diciendo: todo lo que yo voy a hacer en la cruz, porque estas dos cosas nos hablan de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Tal vez la gente lo lee como muy rápido, pero el Señor a mí me revelaba en estos días, no sé si en algún estudio teológico tal vez esté o no, pero el Señor me lo mostraba a mí en esta semana cuando oraba con esto, y el Señor me decía, ambos tienen las mismas características, y es lo que Jesús hizo en la cruz. Todo ese proceso, porque fue molido por nuestros pecados, fue molido, fue procesado, Gólgota, desde el patio, ¿no? Desde el patio donde fue empezado a torturar en su humanidad. Todo el camino al Calvario, en el Calvario, en la cruz, todo lo que Él tuvo que enfrentar, es ese proceso de la aceituna, es el proceso de las uvas, es ese proceso que aún pisoteado por pies indignos, calumniado por gente impía, escupido por pecadores, blasfemado, insultado por gente sucia, como lo vemos ahorita. El mismo corazón, solamente que ahora lo hacen en Instagram, en YouTube. Ahora la gente sale con lo que es para ellos motivo de orgullo, que es atacar a Dios. Lo que muestran solamente son sus fisuras y sus heridas, marchas de orgullo que evidencian heridas y que en su orgullo se aferran al insultar al Creador.
atacan a Dios, no se quedan simplemente con que están fallando o escogen su vida como quieran, sino que tienen que blasfemar el nombre de nuestro Dios. Y acá nosotros vemos lo mismo que Jesús pasó: vino y aceite. El vino porque tipifica gozo en la Escritura. Vino siempre es el fruto del Espíritu que produce gozo, alegría, gozo. Pero el vino también era usado en la antigüedad para desinfectar. Entonces lo primero que Jesús dice: yo no puedo quitarle el dolor a esta persona sin desinfectarlo primero, porque hay veneno en las heridas, porque purulan las heridas, porque están produciendo contaminación para sí mismo y para cualquiera que se le acerque. O sea, una herida contaminada es una cosa seria. O sea, no es ni bonito de mirar, en serio. Es algo serio. Entonces el Señor dice: yo no puedo poner aceite sobre una herida abierta cuando lo primero que necesita esta persona es que se le desinfecte la herida. Y nosotros tenemos que entender algo acá, un principio bíblico. Y es que el gozo, echarle mano al gozo de Dios, desinfecta nuestras heridas. Llenarnos del gozo del Espíritu de Dios en nuestra vida desinfecta heridas. Empieza a erradicar el veneno. Si no hubiera sido así, el apóstol Pablo, cuando es mordido por la serpiente, se muere. Algo que tenía Pablo era gozo y contentamiento. El hombre era un hombre de gozo, era un hombre entero, de verdad, con aplomo en su carácter, era una persona con gozo en su vida. Y dice que por causa de ese gozo, que era el antídoto, el veneno de la serpiente no tuvo efecto sobre el apóstol. Y Jesús dice: este tipo la embarró. Por eso decía el Salmo 103 al comienzo: mi Dios perdonó todo el mal que yo he hecho. Pues el Señor se acerca para perdonar el mal. Mi hijo, dejaste Jerusalén y vas para Jericó, yo te perdono. Yo te perdono. Es lo que dice el Salmo 103. Es lo que el Señor, representándose a sí mismo como el buen samaritano, le dice: yo me acerco porque te quiero perdonar. Estás medio muerto y quiero perdonarte. Necesitas vivir lo que es el perdón de Dios y pone gozo. Él vino para que se desinfecten todas las heridas que quedaron abiertas. Lo próximo que hace es poner aceite, porque de nada sirve una herida desinfectada si no hay aceite. Y entonces nos encontramos con mucha gente que encuentra el gozo de Dios en la iglesia o en un campamento o en un seminario, en un congreso, y entonces se van llenos de gozo, pero no cuidan el aceite, pero no buscan el aceite. Y sin aceite es imposible. Tú puedes recibir lo que quieras acá y Dios puede impartir gozo, pero si tú no te vas a tu casa y eres consciente de que necesitas aceite, vas a volver al mismo punto, herido, golpeado entre Jerusalén y Jericó. Ese es el problema. Por eso mucha gente anda zombificada. Por eso hay tanta gente ofendible, por eso hay tanta gente irritable, por eso encontramos tanta gente con fracturas, exhibiendo heridas, mostrando sus dolores y sus heridas abiertas, evidenciándolas, porque no se han ocupado de recibir el aceite. Y Jesús dice: vino y aceite. Recibes el gozo, pero vas a recibir también aceite. Y decíamos cuando iniciamos esta serie que era responsabilidad de cada persona mirar por el estado de nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Esos fueron los primeros textos que leímos cuando arrancamos esta serie, cuando el Señor nos entregó este estudio. Nos hablaba de estar vigilantes por nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Guardar el corazón no es una opción, es un mandamiento. Entonces nosotros en ese orden entendemos vino y aceite. Vamos a cuidar las dos cosas. Y luego dice que el Señor, después de hacer esto con el vino y el aceite, vendó. Y yo les hablaba la semana pasada de lo importante que es un vendaje. Miren, no está mal, no quiero que malinterpreten eso, pero no está mal exhibir cicatrices. Las cicatrices se pueden exponer al sol ya cuando han sido completamente sanas. Las cicatrices simplemente demuestran: este fue un hombre que pasó por el fuego y es un tizón que venció.
Las cicatrices evidencian, de hecho, en los pandilleros, a lo que le tienen más miedo es a la gente con cicatrices, porque dicen, este tipo ha peleado contra y sigue con vida, no lo vencieron, o sea, este tipo lleno de cicatrices. Ustedes saben lo que muestran, ustedes ven una persona con cicatrices y ustedes dicen, uy Dios, ¿este de dónde viene? Es un tizón arrebatado, o sea, ha peleado contra muchas cosas, pero no pudieron bajarle la vida. El tipo ha peleado y tiene evidencias de que ha peleado con muchas cosas, pero el tipo sigue ahí, o sea, si ha vencido es porque es de cuidado. A eso le temen los pandilleros, a esas marcas, porque dicen, a eso le teme cualquiera. En serio, las cicatrices no son un motivo de vergüenza para nosotros, tampoco son un motivo de orgullo, pero son un motivo de dignidad, porque eso muestra que el Señor en algún punto de nuestra vida puso vino y puso aceite, y que nosotros guardamos esa unción. La cicatriz no tiene por qué avergonzarte ni esconderte. No, yo pasé por esto, Es que no, antes es más confiable una persona que ha pasado y tiene cicatrices por procesos dolorosos de su vida. Hemos pasado todos muchas cosas y esas cicatrices aún legalizan lo que somos, porque hemos permitido que el vendaje las cubra el tiempo que deben ser cubiertas. ¿Ven? Es diferente. Porque cuando han sanado por completo y te tocan, ya ni duele. Ya ni duele. Tú te acuerdas en el año X, mes X, me pasó, resulta, y puedes contar toda la historia. Pero hay una cicatriz, ya no duele, ya no se infecta, ya pasó. Fue algo que ya quedó en el pasado. Y es lo que dice acá, él tuvo que vendarle las heridas. No, volvemos a lo mismo, no tenemos que andar masticando fracasos pasados, ni heridas del pasado, ni errores, y muchísimo menos, si no los mastico yo, tampoco tengo ningún derecho ni ninguna autorización para recordarle a los demás sus errores, su pasado, sus pecados, porque yo no fui el que puso vino ni el que puso aceite, fue el Señor el que les sanó. Yo no tengo por qué acusar a un hijo de Dios. Entonces, dice que después de esto lo montó, lo cargó sobre su propia cabalgadura. ¿Usted sabe cómo va un herido? Pues desplayado. Así es de que el Señor tuvo que bajarse, es lo que Él está diciendo, vine a ti, me acerqué a ti, te entregué mi lugar, tomé tu lugar, te entrego el lugar de comodidad a ti, aunque yo me incomode, aunque me toque caminar, porque el Señor le entrega su cabalgadura, evidentemente Él va guiando el caballo o el animalito que lo está cargando y él tiene que caminar mientras el herido va desplayado en la cabalgadura. Dice que lo montó sobre su propia cabalgadura, le entregó su lugar y dice que después de esto lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Acá está el proceso de sanidad, lo curó y lo sanó. Lo cura y lo sana. Y acá hay algo que es importante. Muchas veces, yo les decía años atrás en plena pandemia en vivo, que mostraba una herida que yo tuve, que ya no está la cicatriz, pero yo metiendo la mano en el horno, en la freidora de aire, me quemé. Y yo les decía, yo tuve que retirar la mano por causa del dolor que estaba sintiendo. Gloria a Dios por el dolor es necesario. Si tú no sientes dolor, tú te quedas y te achicharras la mano. El dolor es una bendición de Dios. La verdad es una bendición. Es una bendición. Uno no quiere experimentar dolor, pero el dolor nos bendice también, porque nos ayuda a guardar nuestro corazón de muchas situaciones. Mira, hay cosas que te duelen a ti y hay momentos de alejarse de la fuente del dolor. Tú no puedes quedarte, tú te esfuerzas, tú trabajas, tú luchas por una relación, por un emprendimiento, por un trabajo, por tantas cosas. Y estamos diseñados para luchar. Pero hay un punto donde el dolor es intolerable y por tu propio bien yo te puedo decir que es el momento donde ya el dolor es insoportable, que por tu propia vida y seguridad tienes que salir de ahí. Y el Señor no lo dejó tendido en el camino. El Señor lo que hace es llevarlo a un lugar diferente, al lugar de su dolor y de su vergüenza. Porque si lo deja en ese punto, en el lugar del dolor y de la vergüenza,
tirado ahí se queda, pero tiene que llevarlo a un lugar diferente para que después, cuando el tipo se devuelva a donde pertenece y a donde tiene que llegar, que es de nuevo devolverse a Jerusalén, entonces el tipo va a caminar fuerte por ese mismo lugar, por el lugar que antes fue su vergüenza, su humillación, pero va a caminarlo con la frente en alto. Tal vez va a mirar el lugar donde fue golpeado, tal vez va a haber evidencias en el camino de lo que le aconteció a él, pero va a pasar con entereza y con fuerza de que hubo alguien que se atravesó en su camino para cambiarle la vida por completo. Alguien del cual ella nunca más se va a querer alejar. Va a volver a Jerusalén, porque aquel que conoce el amor de Dios nunca vuelve a ser igual. Aquel que está seguro de cuánto Dios le ama, de cuán grande es el amor sobre su vida, de lo valioso que es el amor de Dios, no está mendigándole amor a nadie. No le importa ya ni siquiera quién lo ame, quién no lo ame, quién lo rechace, quién lo acepte, ya ni siquiera le importa. Ya no se hiere por eso. Ya ni siquiera eso le afecta como en otra época le afectó, porque está tan seguro del amor de Dios que puede caminar por ese camino sangriento, serpenteante, para volver a su lugar de origen, a Jerusalén. De allá era donde venía el tipo. La Biblia lo dice, de ahí venía. Entonces nosotros debemos entender esto. Dice, una de las palabras en el sermón, de las palabras en la cruz es tetelestai, que quiere decir en griego, se traduce consumado es, que quiere decir todo fue pagado, la deuda fue pagada. Cuando el Señor dice esa palabra, la pronuncia, Él dice, con esto pago, estoy pagando por lo que tú cometiste, por lo que tú hiciste, por lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Tetelestai, consumado es, pagada fue, porque dice que le dice al tipo, pagó con unas monedas de plata y le dice, si se gasta más, y esto me encanta, si se gasta más, cárguelo a mi cuenta. Así es que el Señor pagó aún por el error que tú vas a cometer mañana. Solamente que no te sueltes de Él, que nunca lo dejes y nunca le des la espalda, porque aún lo que tú vas a hacer mañana mal, el Señor ya lo pagó por ti. Tetelestai, ya está pago, pagó hasta aquí lo que hiciste. Y pagó por ti lo que vas a hacer. Él es tan bueno, el Señor es tan grande en amor y en misericordia. Y dice, porque yo vuelvo, me encanta tan tierno esto. Ay, yo no sé, estoy tan enamorada. Dice, cuando yo vuelva. Dice, cuando yo vuelva. Y es que estamos anhelando su segunda venida. Él vuelve por nosotros. Amén. Amén.